Chivo, hola a todos y todas, buenas tardes. Bienvenidos al webinar de fotografía digital en tres simples pasos. En primer lugar, le puse en tres simples pasos porque vamos a tocar tres puntos muy importantes a tomar en cuenta a la hora de tomar fotografías. Bien, yo soy Marvin Najarro, soy creativo estratégico. Actualmente trabajo en una empresa que se dedica a la publicidad exterior, a medios de publicidad exterior en general, tanto pantallas digitales como vallas, MUPIs, powerbanks, diversos medios de publicidad. Trabajamos con diferentes marcas, diferentes soportes, diferentes medios. Y he tenido una experiencia previa en fotografía. De hecho, es una de mis aficiones favoritas. Hace un tiempo tuve la oportunidad de dar la cátedra de fotografía digital para la Universidad Don Bosco. También pude darla para el Ricaldone en su bachillerato en diseño gráfico. Así que, bueno, vamos a comenzar. Quizás lo más importante para poder aprender sobre algo es conocer los antecedentes. Entonces ese es el punto número uno, los antecedentes de la fotografía. Si vemos, espérame, déjame en el número 3, porfa. Esa. Si vemos el origen etimológico de la palabra, o sea, en sí el origen de la fotografía significa foto, que se refiere a luz, y grafía, que se refiere a escritura. Básicamente sería escribir con luz. Por lo tanto, creo que debemos tomar muy en cuenta la luz a la hora de tomar la fotografía como uno de los elementos más importantes para obtener buenos resultados. Entonces, siempre tienen que tomar en cuenta la luz como uno de los aspectos más importantes. A la próxima. Vamos a hacer una línea de tiempo express sobre la evolución de la fotografía desde sus antecedentes. La fotografía como tal comienza en 1839 con la divulgación del daguerrotipo como proceso fotográfico. Proceso fotográfico quiere decir grabado con luz sobre placas químicas. Entonces, la fotografía comienza como eso. Es importante que recalquemos que durante esa época se liberaron muchos procesos químicos que tomaban fotografías de diferentes formas, pero el daguerrotipo es el que más resalta y es el que quedó como registrado como la primera forma de tomar fotografías. Entonces vean, este es un ejemplo, la imagen que está al centro, de cómo se tomaban los daguerrotipos en ese entonces. Era muy importante que se tomara a objetos estáticos porque eran exposiciones larguísimas para poder captar fotografías. Eran 8, 10 o hasta un día completo la cámara tomando el objetivo sin tener que moverse, ya que si se movía un poco se perdía el resultado de todo el trabajo. Pasar a la próxima, por favor. Luego nos brincamos a 1888, ya aquí vemos un nombre familiar. Kodak aparece en el juego y fabrica la primera película para fotografías. Película, tomémoslo en cuenta como el objeto que yo metía en mi cámara, apretaba el botón y la cámara hacía todo el trabajo. Entonces, de hecho, ese era el eslogan de Kodak en ese entonces: solo aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. Entonces vemos que la fabricación de carretes se convierte en un éxito comercial y pone la fotografía al alcance de muchas personas. En este momento la fotografía compite directamente con la pintura, que era el único referente como de tomar imágenes estáticas y conservarlas para la posteridad. Entonces la pintura y la fotografía entran en un duelo y luego se separan y cada una toma un camino diferente. La pintura con el estilo impresionista y la fotografía toma mucho el fotoperiodismo y todo eso. Pero eso se desarrolla un poco más adelante. Pasa a la próxima, porfa. Bien, luego vamos a 1903 y el hito importante de acá es la creación de la fotografía a color. La primera fotografía a color o la primera placa para poder crear fotografías a color es creada por los hermanos Lumière. No sé si a ustedes se les hace familiar ese nombre. Y fue el único proceso disponible para crear fotografías a color hasta 1935. Entonces vean, durante todo este tiempo se desarrollaron diversos procesos, fueron 32 años de desarrollo de fotografía en color, pero hasta este momento aún
la fotografía a color no tomaba mucho auge. Los más puristas conservaban la fotografía en blanco y negro como la expresión más pura de la fotografía. Por lo tanto, hasta la actualidad aún se considera de la misma forma. Entonces creo que eso es lo importante de este hito. Ya entramos en 1900, entonces aquí la evolución se vuelve mucho más acelerada. La próxima, por favor. Brincamos a 1975, ya empezamos a hablar un poco más de lenguajes más modernos. Kodak aparece con la primera cámara digital a un precio de $25,000. Esta cámara digital no tiene nada que ver con las digitales de ahora. Quiere decir que es un proceso digital porque la fotografía no se guardaba en un rollo de película, sino que se guardaba en una caja de memoria. Esa caja de memoria la conectábamos a un impresor especial y las fotografías se imprimían en esa caja. Entonces vemos que es un proceso todavía un poco engorroso. En este tiempo aún la fotografía de carrete o la fotografía análoga todavía era la principal protagonista y la fotografía digital todavía no cuajaba, digamos. Entonces hacía falta mucha experimentación y mucho desarrollo para lo que venía más adelante. La próxima. Brincamos a la década de 1990 al 2000, donde ya todas las marcas que fabricaban cámaras integran en su catálogo cámaras digitales. De eso les hablo de Canon, Nikon, Leica, Olympus, y todas esas marcas ya incluyen dentro de sus catálogos cámaras con procesos digitales que funcionaban básicamente de la misma forma: conectar la cámara a una caja de memoria, porque no era una tarjeta, y esa caja la conectaban a un impresor y a la hora de imprimir las fotos se mandaban directo al impresor. Hasta este momento la computadora todavía no tomaba un papel protagónico en este proceso. Es muy importante de esta parte destacar que la transferencia y la manipulación de fotografías se volvió mucho más fácil. Entonces, uno de los medios que le da el principal empuje a la fotografía es el periodismo, con la transferencia de imágenes y de información mucho más fácil y mucho más rápido. Y de hecho, mucho de la evolución de la fotografía digital se da gracias a los periodistas en sí, no como inventores, pero sí como personas usuarias, y expresaban la necesidad y las mejoras que deberían de tener los siguientes productos. Entonces, a partir de esa época viene la revolución tecnológica. Pasa a la próxima, por favor. Brincamos hacia el 2008. En el 2008 se empieza la tecnología a desarrollar la tecnología de los móviles o los teléfonos celulares. Todavía en esa época el celular era un teléfono, o sea, es un simple teléfono. No teníamos, o sea, si nosotros queríamos tomar fotos, teníamos que andar nuestra cámara digital, nuestro celular aparte, un reproductor MP4 o MP3 aparte también. Entonces eran diferentes dispositivos. A partir de ese momento, el celular se empieza a convertir en el dispositivo único para aportar todas esas cosas. Entonces las principales marcas empiezan a desarrollar tecnología que tiene celulares con cámara, pero la revolución real llegó con el iPhone 4S en específico, que libera al mercado una cámara de 4 megapíxeles, y es la revolución en ese momento. Todo el mundo quería tomar fotografías con un iPhone, y de hecho la calidad a comparación de las anteriores es mucho más notable y es muy diferente. Entonces, la próxima, por favor. Del 2008, de hecho en el 2008 comienza el auge de las redes sociales. Entonces, con la aparición de las redes sociales, la fotografía se convierte en un elemento completamente diferente. Un elemento que es muy accesible y está al alcance de todos. Por lo tanto, ahora los teléfonos incluyen cámaras mucho más avanzadas, mucho más tecnológicas, que nos permiten tomar muy buenas fotografías sin la necesidad de tener un equipo profesional, sino que todo hacerlo con nuestro teléfono. Entonces, esa es la revolución que se dio y ese es el giro de timón que las redes sociales le dieron a la fotografía en sí. Bueno, y ese es como un extracto, una línea de tiempo de la evolución de la fotografía hasta la actualidad. Ese fue el punto 1. Ahora vamos a ver el punto 2 de los 3 aspectos básicos que les mencionaba al principio. Y estos son los aspectos técnicos de la fotografía. En este punto voy a tratar de no dar muchas vueltas porque puede ser que se confundan un poco,
ya que sí, son términos muy técnicos, pero es muy necesario poder entenderlos para tomar buenas fotografías. Y el primero de ellos es la apertura. Aquí estamos hablando de cámaras en sí, o sea, como la cámara digital. La apertura se refiere a la dilatación del obturador, que es el ojito del lente. Ustedes ven en la fotografía, vemos un f2.8 y f16. Son dos aperturas diferentes. Entonces acá abajo les explico que los números bajos representan aberturas más grandes. Por lo tanto, al tener una abertura más grande, permitimos más entrada de luz al sensor de luz. Y al tener aberturas, números más altos, son aperturas más pequeñas, por lo tanto, permitimos menos entrada de luz. Entonces, ese es el primer aspecto técnico que ustedes deben de tomar en cuenta. Si se van a sus teléfonos y buscan en la ficha técnica de las fotografías, les va a dar un valor F. Entonces, ese valor F es la abertura que tiene el lente de su cámara. Entonces, si pueden hacer el ejercicio de revisarlo, sería muy bueno para que vean que todas las fotos tienen un valor F. La siguiente, por favor. Luego tenemos, aquí hay un análisis de cómo funciona la abertura de acuerdo a al número que va teniendo. Con esa abertura nosotros vamos a lograr profundidad de campo, o vamos a lograr que el objetivo en primer plano esté mucho más claro que todo el fondo, o que el fondo y el primer objetivo estén de la misma forma, con la misma claridad, pero todo eso lo vamos probando de acuerdo a la luz que tenemos en ese momento. Este valor habla de luz. Como les digo, la luz es lo más importante dentro de la fotografía, y ese valor es pura luz. Entre más pequeño es el número, más grande es la abertura, más luz va a entrar al sensor. Entre más pequeño es el número, más grande es el número, perdón, más pequeño será la abertura y menos luz entrará. Entonces vean cómo es de importante la luz y cómo es de importante aprenderse los valores de F, que son valores fijos. Siempre van a ser iguales, siempre van a ser los mismos en todas las cámaras, en todos los celulares y en todos los dispositivos que tomen fotografías. Pasa a la próxima, por favor. Bien, ahora tenemos el segundo punto técnico importante a tomar en cuenta para tomar las fotografías es la velocidad de disparo. La velocidad de disparo se refiere al tiempo en el que el obturador pasa abierto para dejar entrar luz al sensor de la cámara. Entonces, en el aspecto técnico anterior hablábamos de apertura. ¿Qué tanto se va a abrir el obturador de la cámara? Aquí hablamos de la velocidad con la que se va a abrir y se va a cerrar. Entonces, estos valores se miden por el segundo como la unidad de medida, y se separan en fracciones para las velocidades más rápidas y en números enteros para las velocidades más lentas. Entonces podemos encontrar que hay cámaras que tienen velocidades de 1 milésima de segundo, o sea, se abre y se cierra súper rápido el obturador, y hay cámaras que tienen opción de hasta 16 segundos con el obturador abierto. Entonces 16 segundos entrando luz al sensor de luz quiere decir que entra mucha luz. Así que debemos aprender a valorar la velocidad del disparo junto a la abertura. Estos dos valores siempre van a ir de la mano, así que debemos estar conscientes de eso a la hora de tomar fotografías. Pasa a la próxima, por favor. Cuando nosotros logramos una velocidad de disparo rápida, podemos captar estáticos o objetos en movimiento. En este caso, el ciclista, vemos cómo se define y el fondo está en movimiento. Esa es una velocidad súper rápida para poder captar al ciclista congelado en una acción. Al igual que el ejemplo del taxi también. Está congelado el objeto en movimiento, pero ven cómo el fondo se ve barrido. Entonces, eso quiere decir que hay mucho movimiento, hay mucha rapidez. Aquí tenemos que trabajar con milésimas de segundo. Próxima, por favor. Y ahora vamos al tercer aspecto técnico, que en este caso se refiere al ISO. El ISO es la sensibilidad del sensor de luz para el objetivo que estamos tomando. Entre mayor sea la sensibilidad ISO que utilicemos, más luz
va a captar nuestra cámara, digamos. Nos va a aclarar la imagen, pero no nos va a dar un buen resultado. Nos va a provocar fotos más ruidosas. Y al ruido visual me refiero a lo que vemos en la siguiente lámina. Pasa a la próxima, please. Bien, aquí vemos. El ISO se mide en valores de 100. Nosotros tenemos ISOs desde ISO 100, que es el básico, hasta ISO 640, que esa es como la gama normal que viene dentro de las fotografías. Entonces vemos la diferencia que hay entre el ISO 100 en el color negro al ISO 640. Ven todo ese montón de puntitos blancos. Entonces a eso nos referimos cuando quiere decir que es ruido visual. Ven, en un ISO bajo tenemos menos claridad de color, por lo tanto hay menos ruido. En un ISO alto tenemos más claridad, pero tenemos más ruido. Entonces ese es un valor que nosotros vamos a definir de acuerdo a los dos anteriores, a la abertura y a la velocidad. Entonces no es muy recomendable pasar del ISO 200, porque a partir de ahí conseguimos demasiado ruido en las fotografías y a la hora de imprimirlas o a la hora de subirlas a nuestras redes se van a ver porosas, se van a ver sucias, borrosas o mal tomadas, sobreexpuestas o como sea. Entonces ese es el tercer valor que vamos a tomar en cuenta. Y en las fichas técnicas de sus teléfonos también, si tienen tiempo de ver alguna fotografía, van a ver que la ficha técnica siempre ofrece esos tres valores. El valor F, que es apertura, la velocidad y el ISO. Entonces, si tienen chance, métanse a la ficha técnica y vean esos valores. Vean varias fotos para que vayan viendo cómo esos valores van cambiando. Eso la cámara de nuestro teléfono lo hace de forma automática. Igual, las cámaras fotográficas profesionales tienen la opción automática que la cámara de forma inteligente toma en cuenta lo que está sucediendo a nuestro alrededor y la cámara programa las condiciones adecuadas para la luz que necesitamos. Pero creo que es necesario que nosotros aprendamos a manejar todos estos valores para poder entender cómo funciona la fotografía en sí. Entonces, hasta este punto yo les hablo mucho de la fotografía con cámara profesional, porque es en la que podemos moderar estos valores. A diferencia de la cámara del teléfono, que sí se pueden en algunos teléfonos, pero no es tan exacto ni tan preciso como lo podría ser una cámara profesional. Dale, a la próxima. Ven, y aquí encontramos un esquema conocido como el triángulo de exposición, que son los tres valores que controlan la calidad de la fotografía. Los tres valores técnicos, ¿verdad? El ISO en la parte de arriba, que controla el ruido y la luz, y en la base del triángulo, la apertura y la velocidad. La apertura controla la luz y la profundidad de campo, y la velocidad controla la luz y la estabilidad. Entonces vean, el término que se comparte en los tres es la luz. Entonces volvemos a lo mismo, la luz es lo más importante a la hora de tomar una fotografía. Entonces va a depender de la luz que esté a nuestro alrededor, cómo vamos a moderar nosotros estos valores. Y entonces estos son aspectos como muy técnicos de la fotografía. Estos aspectos son iguales en todas las fotos, en todas las cámaras y en la mayoría de teléfonos. Entonces esto es como las matemáticas. 2 más 2 es 4, aquí y en todos lados. Por lo tanto, si nosotros sabemos controlar estos valores, vamos a saber dominar la cámara en sí. Pero el tercer punto es el más importante. Después de los aspectos técnicos, vienen los aspectos de composición. Si puedes pasar a la próxima, por favor. La composición es lo que define una buena fotografía de una mala fotografía. La composición en la fotografía es la forma en la que se ordenan los objetos o sujetos vistos dentro del encuadre. El encuadre es los bordes que delimitan nuestra imagen. En este caso, nuestro encuadre es este. Llega hasta aquí. Entonces, dentro de ese encuadre hay diversos objetos y diversos sujetos que son los objetivos de la fotografía. Entonces, la composición nos va a hablar de cómo nosotros vamos a controlar esos objetos dentro del encuadre para que se vean mejor, para que no se vean bien. Lógicamente, nosotros vamos a buscar siempre que se vean bien. Ese es el punto del fotógrafo.
tener sensibilidad por la estética y saber ubicar esos elementos y saber captar el momento adecuado. Entonces el ejercicio de la fotografía se trata mucho de observar, de aprender a observar las condiciones de luz que tenemos, cuáles son los objetivos que están alrededor de nosotros, cuál es el mejor momento para captar la fotografía. Entonces, ese es el principal factor a tomar en cuenta para crear una buena composición. Tenemos que encontrar el instante decisivo para poder capturarlo en la fotografía. Pasa a la próxima, please. Y aparte de saber controlar los aspectos técnicos de la foto, la composición es lo que define una buena foto de una mala foto. Y la única forma en la que desarrollamos esa habilidad es con la práctica. Con la práctica, con la práctica, con la práctica. Es la única forma en la que vamos a poder definir cuál es una buena composición y cuál es una mala composición. Entonces, como les digo, esto es lo que separa a una buena foto de una mala foto. Pasar a la próxima. Dentro de los aspectos de composición hay muchos y diversos. Yo me voy a enfocar en 3 que para mí son los más importantes a la hora de comenzar a tomar fotografías y son los 3 más básicos que nosotros deberíamos de manejar al principio, ya que si nosotros los aprendemos bien al principio, no vamos a tener problema en aprender los demás más adelante. El primer factor que vamos a tomar en cuenta es el encuadre. El encuadre es la forma en cómo vamos a ubicar nuestro objetivo para tomar la fotografía. El encuadre puede ser vertical, puede ser horizontal o puede ser cuadrado. Con la venida de las redes sociales se incluyó el formato cuadrado como un formato universal. Entonces ya es un formato a tomar en cuenta a la hora de componer. Si querés, aquí vemos ejemplos de fotografías verticales en las que definimos muy bien, por ejemplo, la línea del horizonte, se separa bien el cielo de la tierra, vemos perspectiva, vemos profundidad. Entonces eso se define de acuerdo al encuadre que nosotros vamos a tomar, de acuerdo a lo que nosotros queramos transmitir dentro de la fotografía. Entonces, por ejemplo, en la del centro, yo quería transmitir una sensación de profundidad. Por lo tanto, en ese momento me convenía mucho utilizar el formato vertical porque me da una sensación más profunda, una sensación de punto de fuga infinito. Entonces, me funciona bastante bien. Vemos en la primera fotografía lo mismo si quería tomar en cuenta la perspectiva y la profundidad, aparte de tomar la calle en la parte de abajo y el cielo en la parte de arriba y dejar al sol como el elemento protagonista de la fotografía, al centro. Y así, el encuadre puede ser vertical en este caso. Hasta la próxima, please. El encuadre también puede ser horizontal y eso va a variar, como les digo, de acuerdo al objetivo que vamos a tomar, la sensación que queramos transmitir. Entonces vemos en la primera fotografía es un encuadre horizontal, asimétrico. Eso lo vamos a ver más adelante. Y me está transmitiendo todo el peso de la fotografía al lado izquierdo de la imagen. Vemos la foto de abajo, es un encuadre horizontal, que lo que quiere mostrar es el horizonte. De hecho, vemos el fondo, la línea de horizonte se define muy bien, separamos muy bien el cielo de la tierra también, vemos una gran profundidad y alcanzamos a apreciar el paisaje completo. Entonces, ahí es donde les menciono que es muy importante que nosotros sepamos identificar cuál es el encuadre que vamos a utilizar a la hora de tomar la fotografía. Pasa a la próxima. Y el que se vino con las redes sociales hace poco tiempo, el encuadre cuadrado, debido a los formatos que se suben en las redes sociales. Entonces este formato es un poco más cerrado, un poco más pequeño, no sirve mucho para detalles, pero también funciona para otro tipo de fotografías. Ese encuadre, por ser cuadrado, es parejo, es simétrico, es mucho más fácil de controlar que los dos encuadres anteriores. Entonces podemos crear composiciones mucho mejor hechas acá y mucho más fácil también. Vemos en la primera el punto central, el punto de interés es el rostro que se ve acá. Todo lo demás viene a acompañar la fotografía. Vemos para la fotografía de comidas el encuadre cuadrado es muy bueno, es ideal para eso. Y ya un poco de fotografía un poco más abstracta acá, en el tercer ejemplo, siempre dentro del formato cuadrado. Next, por favor. Y
El tercer aspecto que vamos a tomar en cuenta para la composición, en este caso, es la simetría y la asimetría. Entonces, en este caso, la simetría es el balance correcto de los diferentes pesos visuales de la imagen. Vemos acá que tenemos una fotografía muy simétrica, lo mismo que está a la izquierda, está a la derecha. No hay más peso visual en un lado que en el otro, todo se ve muy parejo. Entonces tenemos una fotografía equilibrada. Pasa a la próxima. Vemos otro ejemplo de simetría acá. Si tiramos una línea al centro de la fotografía, podemos ver que lo mismo que hay a un lado, hay al otro lado también. Los pesos visuales están balanceados y es el balance correcto entre estos pesos visuales lo que nos otorga la simetría, así como se conocía en matemática. La simetría, lo mismo que está a un lado, lo mismo está al otro lado también. Entonces eso nos da una composición equilibrada y por default se va a ver bien. Pasa a la próxima. Y la asimetría es lo contrario de la simetría. Es desbalancear los pesos visuales de la imagen creando composiciones aberrantes. Eso no quiere decir que la fotografía se tenga que ver mal. Nosotros tenemos que aprender a balancear los pesos visuales dentro de nuestra fotografía, sea simétrica o asimétrica. En este caso vemos como la línea de la fotografía la define el árbol, en este caso. Viene desde la esquina hasta un borde de la pantalla. Vemos cómo la mirada toma ese recorrido, entonces nos da más peso visual al lado derecho de la imagen que al lado izquierdo. Pasa a la próxima, por favor. Aquí vemos otro ejemplo de asimetría también. ¿Cómo vamos a conocer si una fotografía es asimétrica? Hagamos el mismo ejercicio, tiramos una línea al centro y veamos a dónde distribuimos los pesos visuales. Entonces ese es el ejercicio que vamos a practicar para ver si una fotografía es simétrica o asimétrica. Y como les decía, de balancear los pesos visuales no quiere decir que va a ser una fotografía mal tomada, sino que nosotros como buenos fotógrafos tenemos que saber componer la fotografía con esta descomposición de los pesos visuales. Entonces vemos acá en el ejemplo como todo el peso visual se concentra en el área que está marcada. Es un close-up para una estatua. Entonces todo el peso visual está al lado izquierdo de la foto y al lado derecho de la foto es puro aire. Entonces todo el peso de la imagen se traslada al lado derecho. Al lado izquierdo, perdón. Y eso en cuanto a la simetría y la asimetría. Y la tercera regla que vamos a ver para una buena composición de fotografías es la regla de los tercios. La regla de los tercios nos habla de que nosotros vamos a tener que dividir la fotografía en 3 cuadrantes verticales, 3 cuadrantes horizontales, dando un total de 9 cuadritos. Y esos cuadritos, los puntos de intersección son 4. Entonces nuestro objetivo tiene que estar sobre alguno de esos puntos de intersección. Esta es una de las reglas que nos va a dar mejores resultados a la hora de tomar fotografías. Y esta regla viene incluida automáticamente en muchas de nuestras cámaras digitales. Ya viene la cuadrícula programada solamente para que nosotros la activemos o la desactivemos. Mi recomendación especial es que si ustedes quieren realmente aprender a componer fotografías y a tomarlas, anden siempre activa la cuadrícula, porque esa les va a ayudar a definir los pesos visuales de esta forma. Entonces es muy fácil poder colocar el objetivo en alguno de los puntos de intersección y tomar la fotografía y vamos a tener un buen resultado. Todas esas reglas van de acuerdo a la Gestalt, pero eso es otra historia. Eso nos va a confirmar que nosotros vamos a tener una buena fotografía. Pasa a la próxima, please. Bien. Eso en cuanto a la regla de los tercios. Esos 3 aspectos básicos a tomar en cuenta para tomar fotografías son los que ustedes deberían de practicar para desarrollar su ojo fotográfico. Como les digo, la composición es la parte más importante de la fotografía, ya que la composición es la que nos afina el ojo. Todo lo demás es puro aspecto técnico que vamos a encontrar en todas las cámaras. Pero lo que realmente va a separar a un buen fotógrafo de uno no muy bueno es la capacidad de poder componer la fotografía. Por lo tanto, la única forma en la que vamos a saber y a desarrollar
la fotografía es con la práctica. Y eso sería todo por ahorita. No sé si tendrían preguntas, me las pueden hacer por acá, por chat, o activen sus micrófonos. Y solamente me pueden seguir en redes, ese es mi usuario, y ahí pueden ver algunas de mis fotografías. Aquí hay uno, vamos a responder la primera. El ángulo de la luz influye bastante. Claro que sí influye. Como les digo, la fotografía es luz. Métanse ese chip en la cabeza. El ángulo de la luz, claro que sí, porque nosotros vamos a poder obtener, si tenemos la luz de frente, vamos a iluminar por completo nuestro objetivo. Si tenemos una luz desde atrás, vamos a hacer un contraluz. Entonces, solo vamos a obtener la silueta del cuerpo. Entonces, sí, es muy importante la fotografía, la luz en el ángulo de la fotografía, porque si nosotros queremos transmitir sensaciones, la ubicación de nuestra luz nos va a permitir transmitir esas sensaciones. Por ejemplo, ustedes han visto en las películas de terror cuando la luz viene desde abajo. Entonces nos da una sensación como de escalofrío o como una sensación de miedo. Si vemos un contraluz también, no sé si han visto algunas películas en las que hay escenas de pelea con puras siluetas, con un color de fondo de luz. Entonces, es un contraluz, la luz viene de atrás, el objetivo se queda completamente negro y el objetivo principal es resaltar la silueta de la persona. Entonces creo que sí es un aspecto muy, muy importante a la hora de tomar una fotografía, cuál es el ángulo de la luz. Y por ejemplo, si nosotros tenemos solamente la luz del sol, nosotros somos los que nos tenemos que mover de acuerdo a la luz del sol. Entonces, y ese es otro punto también, la luz natural es la mejor luz para iluminar. Ninguna luz artificial va a lograr lo que la luz natural nos otorga. Es una iluminación completa, una iluminación natural. Bien, la segunda pregunta dice que tan acertado es el modo automático en las cámaras semiprofesionales o en las cámaras en general. Fíjense que sí, yo no soy enemigo del modo automático. De hecho, muchas de mis fotografías las tomo en modo automático porque es mucho más rápido y es mucho más fácil. Está muy bien que ustedes las tomen en modo automático, pero si ponen en práctica estos últimos tres aspectos de composición, el encuadre, simetría y asimetría, y la regla de los tercios. Practiquen en forma automática estas tres reglas. Pero si ustedes quieren llegar a dominar el aparato en sí, no tomen fotografías en modo automático, sino que váyanse a modo manual, o váyanse a la prioridad abertura, o váyanse a la prioridad velocidad. Entonces, digamos, a ustedes les toca tomar algo muy, muy tedioso de tomar, por ejemplo, son fotografías de boda. Porque hay que estar atento. Eso solo pasa una vez en el momento. Entonces, muchas personas toman las fotografías en modo automático porque es muy difícil estar moderando los valores de iluminación. Pero es como que no desarrollas bien la habilidad, digamos. Entonces, yo sí les recomiendo que si van a tomar en automático, practiquen la composición, y si no, váyanse a los modos manuales, igual practican en sí con el aparato, el modo técnico, y practican la composición también. Ya luego que ustedes aprendan a manejar los aspectos técnicos, ya pueden empezar a tomar fotos en automático. Igual, cuando ocupamos los teléfonos para tomar fotos, es muy raro que la gente modele los valores técnicos. Entonces solamente practicamos composición. Entonces acuérdense bien, la composición es cómo nosotros vamos a ubicar a nuestro objetivo dentro del encuadre que tenemos. Entonces sí, no desacredito a la gente que toma fotografías en modo automático, porque si es una buena foto, puede serlo por la composición. Y realmente eso es lo que define una buena foto de la mala. Entonces, solamente. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Yo te quería hacer una pregunta, Marvin. Dale. Si en una foto es lo más importante la resolución que puede tener una cámara. Fíjate que sí, sí es importante. La resolución es importante a la hora de la impresión. Si nosotros vamos a imprimir nuestras fotografías, sí es muy importante que estén en la máxima resolución. Si nosotros vamos a retocar nuestras fotografías en un proceso digital pesado,
por ejemplo, una producción fotográfica de modas, es muy importante la calidad porque eso pasa a un proceso de postproducción. Entonces, entre mejor sea la fotografía y más pesada sea la foto, la postproducción va a tener la oportunidad de hacer mucho más con esa foto. Pero ahora con las redes sociales y o sea, con todo esto de utilizar los formatos digitales para transferir archivos, el pixelaje pasa a un segundo plano. Porque, por ejemplo, para subir fotos a Instagram, nosotros tenemos la mejor calidad es 76 ppi, que son, digamos, 76 píxeles por pulgada. A la hora de imprimir, la mejor calidad que podemos sacar son 400 píxeles por pulgada. Entonces, imagínate cómo se multiplica el peso de la fotografía. Pero si nosotros venimos y subimos a Instagram una fotografía de 400 píxeles por pulgada, primero se va a tardar 1000 años en subir y segundo, Instagram la va a comprimir de tal forma que nos va a crear ruido y nos va a arruinar la fotografía. Entonces quizás, más que el peso, lo importante es saber cuándo vamos a utilizar una foto muy pesada o cuándo vamos a utilizar una foto que no sea tan pesada. Entonces, todo eso va a depender de cuál va a ser el origen de nuestra fotografía. Si la necesitamos para postproducción, sí, y para impresión, sí, importa que sea pesada y de muy buena calidad. Si la necesitamos para redes sociales, no es necesario que sea la fotografía con la mejor calidad, ya que de por sí la red social la descomprime, la comprime para poder ahorrar espacio. Aquí hay otra pregunta. Dice que mientras más píxeles por pulgada tenga dicha foto, más pesada va a ser. Así es, correcto. Porque entre más píxeles tengamos por pulgada, quiere decir que en cada pulgada hay mucha más información. Puede ser que tengamos 100 píxeles por pulgada y tengamos 1000 píxeles por pulgada. Por lo tanto, el peso lógicamente se va a multiplicar por 10. Entonces, este es otro factor que ustedes tienen que manejar importante, es que el formato digital lo mide por píxeles por pulgada y el formato impreso lo mide por puntos por pulgada. Entonces, una cosa es el punto por pulgada y otra cosa es el píxel por pulgada. Pero eso es algo más, un poco más avanzado. Así que no sé si te queda clara la pregunta. Yo tenía una bastante específica. A mí me gusta mucho tomar fotos a paisajes, pero normalmente tengo el problema de que, digamos, o se ve bien el cielo y que quiero, digamos, el objeto que está más cerca de mí, no sé, se ve como oscuro, o al revés, el objeto se ve súper bien, pero el cielo no se nota para nada. Entonces, fíjate que sí, eso va a depender mucho primero de las condiciones de luz que tengamos. La mayoría de veces los celulares no nos van me imagino en este caso que tú estás hablando del celular o en cámara profesional. sí, principalmente me ha pasado en celular. Entonces quizás el celular, a menos que sea un celular de gama muy alta, no vamos a tener mucho problema a la hora de tomar ese tipo de fotografías. Pero los celulares de gama media le dan prioridad a una de las dos cosas. En este caso, le dan prioridad a lo que mejor está iluminado. Entonces, digamos que le va a dar prioridad al cielo, porque es de donde proviene la luz. Entonces, acordémonos que estas cámaras de teléfono no tienen rangos muy amplios. Entonces, ahí es donde viene la astucia del fotógrafo y que se va a mover. O sea, si no me sale bien desde acá, yo me muevo un poco más para allá y tal vez desde allá logro captar una mejor imagen o me acerco más al objetivo para que salga más claro también. Entonces, estos son los aspectos de composición que nosotros como fotógrafos debemos de tomar en cuenta para obtener la mejor fotografía. Acuérdate que en un atardecer, digamos, allá en un campamento en Cayahuanca, la única fuente de luz que tenemos es el cielo, el sol. Entonces, nosotros tenemos que jugar con esa luz y buscar la mejor posición para la mejor fotografía. Entonces, si vos te pones de espaldas al sol, es obvio que vas a salir oscuro del frente. Diferente es que yo me ponga de frente al sol, entonces el sol me ilumina completamente. Ya vamos a obtener una mejor fotografía. Entonces vean cómo funciona la luz en la fotografía y cómo es importante para obtener un buen resultado.
Acuérdense que estos son los aspectos muy, muy básicos. La fotografía es un mundo completo en el que nosotros podemos experimentar. Se puede vivir de la fotografía, claro que sí. Pero hay que practicar mucho para lograr ser un buen fotógrafo y que la gente te busque. Otra cosa que les puedo decir es que si realmente están interesados en la fotografía, es que practiquen, practiquen, practiquen y que la suban, la suban, la suban, que la gente las vea. Esas carreras es muy importante que la gente vea lo que hacemos. O sea, nuestras carreras en este caso, yo no sé si estoy hablando con todos los que están acá, son muy interesados en la fotografía, pero o sea, la fotografía para que funcione, la gente la tiene que ver. Entonces, si la gente no la mira, nosotros cortamos el proceso de creatividad de la fotografía porque no recibimos una retroalimentación. El proceso creativo termina cuando nosotros recibimos una retroalimentación, entonces ahí se termina el proceso. Entonces nosotros sabemos lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, la gente nos puede decir que le gustó o que no le gustó, y eso al final nos tiene que servir para mejorar nuestro trabajo. Acuérdense que las críticas que recibimos son críticas hacia nuestro trabajo, más no críticas hacia nuestra persona. Entonces esas críticas a nuestros trabajos van a permitir que nosotros seamos mejores profesionales, en este caso, mejores fotógrafos. Así que necesitamos que la gente vea nuestras cosas, súbanlas a su Instagram, a su Facebook, a sus Tumblr, a todo lo que tengan, para que la gente las vea y tengan la oportunidad de recibir retroalimentación y de esa forma van a mejorar su ojo fotográfico.